Amigas y amigos de plataforma, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Un saludo a los salvadoreños y las salvadoreñas que viven en los Estados Unidos, México, Canadá, Nicaragua, Costa Rica, España, Suecia y Australia. Un saludo muy especial también a los salvadoreños que estamos en el país tratando de construir una nueva sociedad, tratando de construir un país mejor. Hoy es miércoles 17 de julio, estamos prácticamente a 2 días. El viernes 19 de julio se cumplen 47 años de la intervención militar a la Universidad de El Salvador. Y precisamente vamos a mencionar ese hecho de la intervención militar a la Universidad de El Salvador, pero relacionándolo con lo que es la cuestión o el tema de la educación y el compromiso social cuando se quiere construir algo distinto. Este día, o un miércoles 17, nació Quino, el famoso Quino, ¿verdad?, allá en Argentina, y que prácticamente convirtió en un personaje universal a Mafalda. Julio es un mes simbólico, es el mes más simbólico para la Universidad de El Salvador. No solo por la masacre del 30 de julio, sino que también porque un miércoles 19 de julio de 1972, el gobierno del coronel Arturo Armando Molina ordena una intervención militar acá en el campus central. A raíz de esa intervención militar hubo un despojo bastante considerable de equipo de la universidad, y también fue una violación flagrante de la autonomía universitaria. Estamos hablando del año 1972, la dictadura militar todavía estaba vigente como forma de gobierno, como mecanismo de gobierno. Y una de las primeras acciones que ordena el coronel Arturo Armando Molina es intervenir la Universidad de El Salvador. Con esa intervención se formó algo así como un consejo provisional de administración de la Universidad de El Salvador, que se conoció como CAPUES. Y ese consejo provisional o ese CAPUES se encargó en primer lugar de despedir a todos aquellos profesores que consideraba con una ideología subversiva, se decía en ese momento, y trató de establecer nuevos parámetros en torno a lo que era la educación superior universitaria. Estamos hablando del año 1972, un año en el cual la convulsión política se estaba expresando sobre todo a través de los movimientos sociales. Veníamos de una lucha del Magisterio Nacional, precisamente reivindicando la creación del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. Entonces hay todo un apogeo del movimiento magisterial en las calles. Están surgiendo nuevas organizaciones de carácter eclesiástico y de carácter popular también. Entonces en ese marco de convulsión, digamos que podríamos definir como el inicio del movimiento social salvadoreño, es que se da la intervención militar a la Universidad de El Salvador. 3 años después, miércoles 30 de julio, se da la famosa masacre de los estudiantes universitarios. Entonces vemos que julio es un mes simbólico para la universidad, para la defensa de su autonomía, y que los miércoles también son días simbólicos para todos los universitarios, en tanto que miércoles 19 de julio se interviene la universidad y un miércoles 30 de julio se masacra una marcha de estudiantes universitarios. Pues bien, el punto era, esa intervención militar ejecutada a la Universidad de El Salvador obviamente tenía claras intenciones, no solo políticas, sino que también intenciones ideológicas. Y la idea era tratar de frenar esa relación que se traía al interior de la universidad entre lo que era la formación teórica o la formación profesional y el compromiso social. Entonces estamos hablando de una formación universitaria que no solo le daba los elementos y las herramientas suficientes a los estudiantes para que se pudieran desenvolver
en el campo laboral, sino que también estábamos hablando de estudiantes universitarios que tenían un pensamiento crítico y por lo tanto asumían un compromiso social con los sectores más pobres de este país. Y es que la universidad o la educación universitaria precisamente tiene como misión mediar entre los jóvenes y la sociedad. Pero esa mediación entre los jóvenes y la sociedad tiene que darse en el marco de una relación que permita que el individuo se incorpore a la sociedad con pensamiento crítico para poder transformarla. Y de alguna forma también esa inserción en la sociedad para transformarla con pensamiento crítico está mediada por lo que es la educación universitaria, y ello pone en un papel privilegiado, podríamos decir, a los maestros universitarios. En ese sentido, el maestro universitario, la educación universitaria como tal, se convierte en un factor estratégico que puede o transformar la sociedad o mantenerla tal cual está. El punto es qué tipo de educación universitaria nosotros queremos. Una educación que permita formar ciudadanos que tengan una cultura política democrática para transformar la sociedad, o queremos formar ciudadanos, queremos formar profesionales que se comporten como simples robots, es decir, que sean adiestrados en lugar de ser educados. Porque una cosa es educar y otra cosa es adiestrar. Entonces, desde nuestra perspectiva o desde la perspectiva de las ciencias sociales, de lo que estamos hablando es de una educación universitaria que tenga un compromiso social específicamente con los sectores más pobres del país. Los profesionales que se forman a ese nivel tienen la capacidad o podrían tener la capacidad de transformar la realidad para bien de los sectores más pobres o transformar la realidad también para bien de los sectores más ricos. Esa es una decisión de carácter político y de carácter ideológico. ¿Qué significa esto? Significa que la educación a cualquier nivel, la educación no es ni neutral, ni es apolítica, ni carece de ideología. El punto es qué tipo de educación o qué tipo de intereses políticos e ideológicos nosotros vamos a asumir. En todo caso, al final la pregunta central en torno a esto sería, bueno, ¿qué tipo de profesionales queremos que se forman y por lo tanto, qué tipo de universidad es la que queremos? Y hago alusión a esto porque un aliado estratégico para el gobierno del presidente Nayib Bukele seguramente puede ser la Universidad de El Salvador. No solo porque es la única universidad pública, sino que porque forma profesionales prácticamente en todos los rubros que la sociedad está demandando en este momento para poder insertarse de forma más ventajosa en la sociedad o en una sociedad que tiene a la tecnología avanzando a pasos agigantados. Ahora, la educación, entonces, la educación universitaria, siendo una educación que tiene rasgos políticos, ideológicos, también es un hecho cultural. De lo que estamos hablando es de que esa educación como espacio cultural o como espacio sociocultural, al final lo que va a construir es un espacio social en el cual se puedan refrendar o se puedan reformar las relaciones sociales, es decir, las relaciones entre los ciudadanos y el gobierno, entre los ciudadanos y el Estado. Entonces, si es un espacio sociocultural, significa entonces que esta educación universitaria debe ser una educación flexible. Y menciono esto porque los gobiernos anteriores han hecho o han convertido prácticamente a los maestros en burócratas. Es decir, el tipo de educación o el tipo de estrategias que se han estado utilizando en la educación, no solo en la educación superior, sino que en la educación previa, está formando burócratas. Es decir, está formando personas que piensan primero o piensan la realidad y las personas que la componen como cosas. Y de lo que se trata es de impulsar un tipo de educación que vea a las personas precisamente
estudiante como eso, ¿no? Como persona. Entonces, un aliado estratégico, el aliado más estratégico, diría yo, del gobierno del presidente Nayib Bukele, específicamente en su relación con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, es la Universidad de El Salvador. Ahí se tiene la capacidad, y se podría tener mucha capacidad, de construir al ciudadano nuevo. Ahora, podemos construir un ciudadano nuevo para que reconstruya lo viejo, pero de lo que se trata, si estamos hablando de una época que nosotros queremos que sea una época de cambio, o un cambio de época más bien, estaríamos hablando de un ciudadano nuevo para construir una realidad nueva. Y es que la educación como tal es un hecho eminentemente humano y debe verse en términos de flexibilidad, y debe usar los programas no solo para acompañar, en este caso, procesos de cambio que signifiquen mejoras sustanciales para la sociedad, sino que también para construir ese tipo de personas que realmente necesitamos. Necesitamos tener una ciudadanía con pensamiento crítico. Necesitamos tener una ciudadanía con una cultura política democrática que sea capaz de decodificar la realidad, que sea capaz de interpretar los hechos que se están dando y que lo haga en función de mejorar. Obviamente criticar lo que se está haciendo es fácil, ¿no? Todo el mundo se pone a criticar o se pone a lanzar una serie de dicterios o insultos cuando no está de acuerdo con alguien, pero lo difícil es realmente acompañar un proceso y hacer propuestas que permitan que eso que se quiere construir como algo nuevo realmente pueda ser una realidad. Entonces, la educación universitaria es un espacio privilegiado, diría yo, así como el maestro es un ser privilegiado porque construye cultura y con ello construye sociedad. Entonces, ese es un espacio privilegiado que puede servir no solo para mejorar las políticas públicas y las políticas sociales que se impulsen desde el gobierno, sino que también puede servir para formar ese tipo de cultura política que permita que la población salvadoreña no vuelva a caer en manos o no vuelva a repetir esa historia tan lamentable que tenemos de corrupción e impunidad. Entonces, estamos hablando de una educación que sea una educación comprometida, una educación que sea flexible y sobre todo, una educación que sea capaz de tener la visión del país que se quiere construir. Actualmente, como digo, estamos en un modelo educativo que está haciendo precisamente todo lo contrario. Se ha convertido al maestro en un burócrata y se ha hecho de la educación y de todos los rubros que tienen que ver con ella espacios cosificados, es decir, se han convertido en cosas lo que es un acto eminentemente humano que tiene que ver con la relación del individuo, en este caso del maestro, con sus estudiantes. Eso es lo que hemos tenido. Y por eso es que se repiten muchas cosas que al final nosotros vemos que no están dando resultados, pero que neciamente se están repitiendo. Acá lo que hay que hacer es tomar los ejemplos de los modelos educativos más exitosos en el mundo. Y podría citar solo como ejemplo el caso de Noruega, ¿no? En Noruega tenemos una educación que primordialmente es pública. Tenemos una educación que basa la transmisión de los contenidos o la discusión de esos contenidos sobre la base de la reflexión propia del estudiante, y que es una educación flexible, que es una educación que está abierta a todo lo que son los mundos socioculturales de las personas que se meten en ella. Entonces, si eso es así, si los modelos más exitosos en términos educativos son flexibles, son abiertos y son formadores de personas con capacidad reflexiva y con capacidad crítica, creo que esa sería la línea a seguir en este caso. Y menciono lo siguiente también porque yo creo que no se puede desaprovechar todo el caudal de recursos, no solo intelectuales que tiene la universidad, sino que también todos los recursos que tiene en términos de la cantidad de estudiantes que ahí se forman y que todos ellos tienen que cumplir un servicio social que puede ser aprovechado para mejorar las condiciones de vida de la población.
Estamos hablando de alrededor de 60.000 estudiantes. Estamos hablando de 60.000 estudiantes que podrían fácilmente convertirse en el nuevo ejército de construcción de una realidad que reivindique las condiciones de vida dignas que la población está demandando en este momento. La universidad siempre ha sido un espacio o ha sido el arquitecto para la construcción de una nueva realidad. El problema es que a veces la universidad, en este caso la universidad pública, ha sido dejada de lado. No podemos obviar todo el papel fundamental que el movimiento estudiantil y el movimiento docente de la Universidad de El Salvador jugó durante la década de los 70 y los 80 para construir una nueva realidad. Y no podemos obviar también el hecho de que al interior de la universidad hay muchos intelectuales realmente de peso. Muchos salvadoreños que han viajado al exterior y se han ido a desempeñar profesionalmente están cumpliendo un papel realmente exitoso en otro lado. Estamos hablando de una serie de intelectuales que, si se les dan los incentivos necesarios, no solo podrían desarrollar esa labor de desarrollo tecnológico y científico al interior y en beneficio de la población salvadoreña, sino que también serían los formadores de toda una cantidad enorme de estudiantes, de futuros profesionales que realmente van a poner todo su pensamiento y todo su esfuerzo para mejorar las condiciones de vida de la población. Y acá el punto es, al final, si se usa ese recurso o si se tiene la visión de hacer de este espacio, como digo, un espacio estratégico, la universidad pública, para acompañar el proceso de construcción de una nueva sociedad, yo creo que eso sería una reivindicación muy importante para la universidad. La Universidad de El Salvador, la universidad pública, no puede estar siempre abandonada. Necesitamos recursos de todo tipo, necesitamos que la mayor cantidad de estudiantes que salen de bachillerato se incorporen a la educación universitaria. Pero eso demanda, como digo, nuevos recursos, nueva infraestructura y demanda una relación más cercana, al menos voy a mencionar esto, ¿no? Una relación muy cercana entre el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y la universidad pública. Yo creo que por ese lado es que se puede ir formando esos profesionales o se puede ir gestando lo que yo denomino una educación con compromiso social, pero un compromiso social que tiene apellido, un compromiso social con los sectores más pobres. Necesitamos construir una universidad que no solo sea demostrativa de la realidad, sino que también una universidad cuya filosofía educativa sea flexible, en el entendido de que la realidad es cambiante y que esa realidad hay que saber traducirla. Uno de los problemas fundamentales que tienen los partidos políticos tradicionales, y aquí entiéndase Arena y el FMLN, es que no tuvieron la capacidad de contar en sus filas con los intelectuales orgánicos que fueran no solo traduciendo la realidad, sino que fueran estableciendo también cuáles son las líneas de desarrollo de esa realidad. Y eso se logra a través de los intelectuales, ¿no? Ahora, necesitamos de un tipo de intelectual que sea un intelectual, para decirlo con las palabras de Gramsci, que sea un intelectual orgánico, es decir, un intelectual que no está encajonado o encerrado, ¿verdad?, en el campus de la universidad, un intelectual que no ve la realidad o no quiere transformar la realidad desde su escritorio, sino que un intelectual que se compromete con la gente, un intelectual que trabaja a la par de las personas, un intelectual que logra decodificar la realidad porque toma una posición frente a ella y en ella, ¿no? Si no lo hacemos así, si la educación universitaria no se convierte en una educación con compromiso, vamos a seguir burocratizando esa educación. Y no solo la educación universitaria, sino que todo tipo de educación. Entonces, el llamado al presidente Nayib Bukele es de que trate de hacer de la Universidad de El Salvador un aliado estratégico para poder impulsar todas las políticas sociales que permitan que
las condiciones de vida de la población vayan mejorando. Necesitamos un nuevo tipo de educación, necesitamos un nuevo tipo de magisterio, ya si nos salimos un poco de la educación universitaria, un nuevo tipo de magisterio que forme a los jóvenes en valores y que establezca con ellos un consenso moral básico que les permita incorporarse a la sociedad, pero no como robots, sino que incorporarse a la sociedad como ciudadanos con un pensamiento transformador y con una cultura política democrática. Como digo, julio, mes simbólico para la universidad, miércoles, día simbólico para la universidad. La universidad necesita no solo defender su autonomía, sino que también necesita crecer en toda su inversión para que pueda cumplir con su papel de mejorar las condiciones de vida de la población. Ese es el reto. Entonces, aprovechar al final para un saludo a todos los universitarios, para que hagamos realmente de nuestra universidad un espacio social que nos permita trascender y construir un país mucho mejor. Muchas gracias.